¿Qué tal? Mi nombre es Elena González, del curso de Psicología del ciclo 2017-2. En este momento voy a acompañarlos a revisar esta última práctica que está referida a todos los temas que hemos venido tocando a lo largo de este ciclo. Y bien, espero poder ayudarlos a que entiendan mejor los temas allí citados. Ítem número 1. Arturo Vidal es un jugador de fútbol talentoso y con buen rendimiento físico. Sin embargo, su rendimiento suele verse opacado por expulsiones debido a su impulsividad o por escándalos sobre consumo de alcohol días previos a algunos partidos importantes para su selección. Respecto a lo descrito, considerando el análisis FODA, señale la respuesta correcta. Bien, si vamos a recordar qué cosa es el análisis FODA, pensaremos pues en que se trata de identificar cuáles son mis fortalezas, mías, mis debilidades, mis oportunidades y las amenazas. Las fortalezas y las debilidades son propias y las oportunidades y las amenazas son del entorno. Las fortalezas y las oportunidades son aspectos positivos para mi proyecto de vida, para alcanzar mis objetivos, y las debilidades y amenazas son los aspectos negativos, míos y del entorno. Vamos a revisar este muchacho que es un jugador de fútbol, que es talentoso, de buen rendimiento, pero que sin embargo tiene estos problemas en lo que respecta a expulsiones, impulsividad, escándalos, etcétera, etcétera. Veamos, dice, alternativa A, su talento para jugar fútbol es una oportunidad. Desde ya la respuesta descartada porque ha mencionado que el talento es propio. Entonces, el talento de este muchacho sería una fortaleza. Las expulsiones son una debilidad. Las expulsiones no son una debilidad, sino son una amenaza para su carrera futbolística. Entonces, las expulsiones serían amenazas. Su impulsividad es una debilidad. Eso sí es correcto, porque la impulsividad le pertenece a él y es una debilidad. La conducta de consumir alcohol es una amenaza. Tampoco. La conducta de consumir alcohol es más bien una debilidad propia, ¿no? Y su rendimiento físico es una oportunidad. Tampoco. El rendimiento físico talentoso de este sujeto vendría a ser una de sus fortalezas. Entonces, si analizamos esto, la única respuesta que fue correcta es que la impulsividad es una debilidad y estamos ante la alternativa C como la correcta. Veamos el ítem número 3, que es el siguiente seleccionado. Alejandro es un alumno del ciclo ordinario que ocupa sus tardes leyendo cómics sobre sus superhéroes favoritos. 2 días antes de su primer examen, recién estudia, haciendo esquemas y practica algunos ejercicios, obteniendo pésimos resultados. Según Covey, Stephen Covey nos habla del uso del tiempo. En este caso, el estilo de distribución de tiempo que utiliza Alejandro es, bien, recordamos que Stephen Covey tiene 2 variables que cruza para poder ver de qué manera el sujeto está utilizando el tiempo, ¿no? Entonces, la variable es importancia, lo que hace es importante o no para su proyecto de vida, es importante o no es importante, y la variable urgencia, lo que hace, lo hace con urgencia, a la apurada, a última hora, o lo hace de manera planificada. Entonces, al cruzar esas 2 variables, él obtiene 4 estilos de usar el tiempo, donde lo adecuado sería, lo eficaz sería
hacer aquellas cosas que son importantes para su proyecto de vida de una manera planificada, ordenada, dedicándole el tiempo pertinente, y eso sería un uso eficaz de tiempo. En el caso de Alejandro, él sí estudia, dice, estudia, practica, pero 2 días antes del examen, y eso hace de que no lo aprenda bien y que sus resultados sean malos. Entonces, cuando hace aquello que es importante de manera rápida, precipitada, urgente, decimos que su estilo de uso de tiempo es un estilo moroso. Y en este caso, la respuesta correcta es la que está marcada con la letra D. Bien, veamos el siguiente ítem. Dice, Judith se encuentra viajando en una combi de transporte público. Al cabo de un rato se queda dormida. De pronto la combi frena bruscamente y Judith se despierta rápidamente debido a que siente que está por caerse del asiento. Se quedó dormida, la combi frenó bruscamente, e intempestivamente, y Judith se despertó debido a que experimentó esa sensación de que estaba por caerse del asiento. La sensación experimentada por Judith, dice, se tipifica como una sensación de tipo senestésica, no, porque la sensación senestésica es aquella que nos permite identificar las sensaciones en las vísceras u órganos internos, no es senestésica. Es cutánea, no, porque las sensaciones cutáneas están relacionadas con aquello que yo experimento sobre mi piel, no se refiere a eso. Una sensación de tipo vestibular, sí. Las sensaciones vestibulares o laberínticas son aquellas que me informan del equilibrio y se denomina justamente así porque es a través de los canales vestibulares del sistema laberíntico que yo me informo de mi equilibrio. Entonces, la sensación que la hizo despertarse fue la denominada una sensación de tipo vestibular. Ítem número 7. Dice, en la siguiente imagen se puede apreciar un dibujo que representa un cubo. Lo vemos y decimos, es un cubo. Aparentemente el cubo tiene profundidad, aunque sabemos que es una imagen plana. Esto es en realidad está sobre un papel, es una imagen plana. Señale el término con que se denomina a este fenómeno de la percepción. Este fenómeno de la percepción, a través del cual nos parece que vemos algo que la realidad demuestra que no lo es, en este caso, lo vemos como algo tridimensional, pero la realidad me demuestra que está sobre un papel y que no es tridimensional, que no tiene profundidad, se denomina ilusión. Entonces, la ilusión es un error, entre comillas, en este caso, de la percepción. Interpretamos algo de una manera diferente a cómo en realidad es. ¿Y por qué? Bueno, en este caso es por la disposición de las líneas. Y la respuesta correcta es la que está marcada con la letra B. Vamos al ítem número 11. Dice, Julia acude a la casa de su hermano para visitar a su pequeño sobrino de 1 año y medio. Ella se emociona cuando lo escucha decir papá, que es una de las pocas palabras que sabe este bebé. Al cabo de 3 meses, nuevamente lo visita y descubre que el bebé ahora conoce y pronuncia más de 50 palabras y forma además pequeñas frases. La etapa actual del desarrollo del lenguaje por la que está pasando este pequeño se denomina, sabemos que existen diferentes etapas en lo que es el desarrollo del lenguaje. Existe una etapa primera que es más o menos entre 1 año, 1 año y medio, en la cual el bebé solamente, o el pequeño, solamente pronuncia una palabra para expresar todo un pensamiento y se denomina la etapa holofrásica. Luego de esto, vemos de que el niño empieza
a tener como parte de su repertorio muchísimas palabras. Al comienzo aprendía una palabra a la semana y después empieza a aprender una palabra diaria, y los lingüistas le llaman el periodo de la explosión del lenguaje, para referirse a que el lenguaje aumenta muchísimo y empieza a armar pequeñas frases de 2 palabras, y por eso algunos autores le denominan el periodo de las 2 palabras. Después de esto, el niño empieza a armar frases u oraciones mucho más largas, pero oraciones que pueden tener 3, 4, 5 palabras, pero que no tienen conectores. Esto es, solamente tienen palabras cargadas de significado, y se le llama el periodo telegráfico. Aquí, este pequeño sintácticamente construye bien las oraciones, pero no le pone conectores, conjunciones, preposiciones, artículos. Y diría, por ejemplo, algo así como, mamá buena lleva calle. No dice, mi mamá es buena porque me lleva a la calle, sino que omite los conectores porque aún no entiende su uso. Vamos a ver en qué periodo se encuentra este niñito, ¿no? Dice, al comienzo decía una palabra. La primera vez que lo visitó estaba en el periodo holofrásico, una palabra. Luego, al cabo de los 3 meses, año y medio, año 6 meses más 3, año 9 meses, lo visita y descubre que ahora el niño pronuncia más de 50 palabras y forma pequeñas frases. Tal vez hubiera sido más específico si decía frasecitas de 2 palabras. Se encuentra en el periodo que le denominamos el periodo de la explosión del lenguaje. Y la respuesta correcta es la letra C. Bien, vamos al siguiente ítem, que es el número 13, y nos dice, Paolo es un trabajador de un supermercado. Él se esfuerza por hacer su trabajo de la mejor manera, día tras día. Por ejemplo, siempre atiende a los clientes con una sonrisa. Cuando sus compañeros le preguntan qué lo motiva, él les contesta que desea que lo nombren colaborador del mes, para que así todos reconozcan que es el mejor trabajador. Según la pirámide de necesidades, en Paolo se evidencia la necesidad de... Recordemos que la pirámide de necesidades fue un constructo ideado por un psicólogo denominado Abraham Maslow, en el cual él trata de identificar el orden en que se van satisfaciendo las necesidades. En primer lugar, dice, de acuerdo a su investigación y a los resultados obtenidos, se satisfacen las necesidades biológicas o fisiológicas, porque con esto mantenemos nuestra supervivencia. En segundo lugar, y cuando ya hemos satisfecho, aunque sea medianamente, estas necesidades, satisfacemos las necesidades de seguridad. Entonces nos conseguimos un trabajo para poder pagar un cuarto donde nos vamos a sentir protegidos, seguros, ¿no? Y vamos a poder también costear lo que son nuestros alimentos, etc. Cuando ya hemos satisfecho eso, experimentamos la necesidad de sentirnos parte de algo, de un grupo. Entonces nos casamos, tenemos una familia o nos incluimos dentro de un grupo. Se denomina necesidad de pertenencia. Ya está, no me quiero casar y entonces pertenezco al club tal o al colegio profesional no sé cuánto. Se llama necesidad de pertenencia. Cuando ya esto está medianamente satisfecho, entonces experimento un nuevo tipo de necesidad, que es, ya no solo quiero pertenecer a un grupo, ahora quiero que ese grupo me reconozca como un miembro importante. A esto se le llama necesidad de estima. Ya no quiero solamente ser parte de la familia, sino quiero que me reconozcan como una buena madre, como un buen padre. Ya no solo quiero ser miembro del club, sino ahora quiero que me reconozcan como un miembro importante del club. Ya no solamente quiero ser miembro del colegio profesional, quiero que se me reconozca como un destacado miembro del colegio profesional. A esto se le denomina necesidad de estima.
En el caso de Paolo, eso es lo que está sucediendo. Ya no solamente quiere ser parte de los empleados de ese supermercado, sino ahora quiere ser el colaborador del mes y que todos lo reconozcan como el mejor trabajador. Él está tratando de satisfacer una necesidad que se denomina de estima. Y la respuesta correcta es la que está marcada con la letra D. Siguiente ítem dice, en una institución educativa, Mauricio le cuenta a su amigo, me siento muy mal, mis padres solo están pendientes de que cumpla todo lo que me piden, pero rara vez siento que me quieran. Lo anterior describe un caso de familia, está hablando de la forma como esta persona, en el caso dado de Mauricio, que es un hijo, experimenta o siente la forma como lo están criando, ¿no? Entonces él dice, me exigen mucho, las demandas o exigencias son altas y las demostraciones de afecto son pocas, porque dice, rara vez siento que me quieran, o sea, pocas demostraciones de afecto. Este esquema corresponde a un estilo de crianza autoritaria, donde las demandas y exigencias son muy altas, pero las demostraciones de afecto son pocas. Entonces, buscamos la respuesta y la ubicamos en la letra C. Ítem 18. Los movimientos que realiza Maffer en una pista de patinaje son posibles gracias al uso de su memoria. Estamos hablando de la memoria, en específico estamos hablando de la memoria de largo plazo que tiene diferentes tipos. Algunas incluyen o guardan algunos rasgos que son posibles de comentar y algunas otras guardan información de la cual no tenemos mucho acceso. Y nos dice que Maffer, esta persona, ha aprendido y es capaz de realizar una serie de movimientos, o sea, una secuencia de acciones, ¿no?, que le permite realizar una actividad, en este caso, patinar diestramente, ¿no? Entonces ella está patinando en el hielo y, bueno, esto es posible gracias a ¿qué? Gracias a un tipo de memoria. Sabemos que estas memorias pueden ser memoria semántica, si alberga conocimientos de los cuales yo puedo hablar, memoria episódica, si se refiere a vivencias que he tenido, vivencias, lo que me pasó, lo que yo experimenté, sentí, etcétera, y puedo comunicarlo, pero que también es parte de la memoria lo que son las emociones, esto es revivir una emoción y la secuencia de acciones para realizar una actividad. A esto último le llamamos memoria procedimental, esto es, en alguna parte de nuestro organismo se guarda toda la secuencia necesaria para realizar una actividad de manera automática. A eso le llamamos, se guarda el procedimiento y le denominamos memoria procedimental. Cuando Maffer patina en una pista, lo que está haciendo lo hace casi automáticamente. Ella no está pensando en cada una de las acciones que va a realizar, simplemente lo realiza. Y esto se denomina memoria procedimental. Bien, veamos el siguiente ítem. Dice, de acuerdo a los planteamientos piagetanos, Jean Piaget, inteligencia, a diferencia del estadio operacional concreto, en el estadio operacional formal, el sujeto, bien, entonces nos está hablando de dos momentos diferentes en lo que se refiere al uso de la lógica, en el pensamiento o la inteligencia, que para Piaget vendría a ser casi un sinónimo, ¿no? Entonces nos habla de el estadio operacional concreto, ¿no? Dice, en este periodo
operacional concreto, a diferencia del periodo operacional concreto, en el estadio operacional formal. ¿Qué podemos recordar al respecto? En el periodo operacional concreto, el sujeto, la persona, en este caso el niño, es capaz de razonar utilizando su lógica, pero tiene una limitación. La limitación es que solamente puede razonar, utilizar su lógica en aquellas situaciones concretas, esto es, aquellas situaciones que puede tocar o con sus manos o con su imaginación, esto es, que puede imaginar por lo menos. Entonces razonará en función a estas cosas, imaginables para él o factibles de ser tocadas. En el estadio operacional formal, también llamado operacional abstracto, el sujeto ya no necesita poder imaginar las cosas, sino que él razona a partir de la consistencia lógica o lógica formal. O sea, ya no necesita imaginar las cosas, sino simplemente revisar y darse cuenta que la deducción hecha se sujeta a los principios de la lógica formal y por eso recibe la denominación de operacional formal. Vamos a ver qué nos dice respecto a la diferencia que se ha establecido entre estos dos momentos o estadios. A diferencia del estadio operacional concreto, en el estadio operacional formal el sujeto tiene permanencia del objeto, ¿no? La permanencia del objeto es una de las habilidades más tempranas en aparecer, ¿no? Cuando el bebé se da cuenta que las cosas existen aunque él no las vea. B, hace uso de su pensamiento lógico. En el operacional concreto también hace uso de su pensamiento lógico, así que no es una diferencia. C, logra el pensamiento reversible. No, el pensamiento reversible más bien se empieza a dominar en el estadio operacional concreto, que significa volver al punto de origen. D, tiene un pensar animista. No, el pensamiento animista es una característica del pensamiento egocéntrico que está en una etapa anterior a la operacional concreta. Entonces tampoco este es un enunciado válido. Y tenemos la última alternativa o proposición que nos dice que el sujeto puede deducir en base a supuestos. Y esto es verdadero. En este pensamiento operacional formal, en el cual la consistencia lógica es lo único que nos permite afirmar que algo es verdadero, lo que hacemos es hipotetizar, o sea, suponer, lanzar hipótesis y deducir de ellas verdades, utilizando como criterio la consistencia lógica. Entonces, es válido que se puede deducir en base a supuestos. Y esta sería la respuesta correcta, que está marcada con la letra E. Ítem número 23 dice, Leslie es integrante de un elenco de danzas. Ella tiene una facilidad sobresaliente para bailar. En relación a la teoría de Gardner, Howard Gardner nos habla de las inteligencias múltiples. Dice Gardner, si la inteligencia es la capacidad de resolver problemas y la vida nos presenta diferentes tipos de problemas, entonces deben existir diferentes tipos de inteligencia. Y en base a ello, él señala 8 tipos de inteligencia. Regresemos al enunciado. En relación a la teoría de Howard Gardner, podemos afirmar que ella, la chica integrante del elenco de danzas, que es muy buena, en relación a la teoría de Howard Gardner, podemos afirmar que ella destaca por su inteligencia y vamos a analizar las alternativas. Por su inteligencia senestésica, no existe para la teoría de Howard Gardner una inteligencia senestésica. Por su inteligencia musical, Howard Gardner sí especifica un tipo de inteligencia sinestésica, pero se refiere a la inteligencia que tiene aquella persona que es hábil
con lo que son los sonidos, el intérprete musical, el ejecutor de un instrumento que lo hace con tal destreza que puede transmitir emociones. No es el caso de la chica danzarina. Inteligencia naturalista, sí menciona inteligencia naturalista Howard Gardner, pero se refiere al tipo de inteligencia en el cual la persona se relaciona con la naturaleza de tal manera que puede sacar provecho de ella sin dañarla. No es el caso de Leslie, la bailarina de danzas. Inteligencia interpersonal también es una inteligencia que considera Howard Gardner, pero se refiere a la habilidad para llevarse bien con los demás en una relación interpersonal. Tampoco es el caso de la bailarina de danzas. Inteligencia sinestésica sí es el caso de Leslie, la bailarina de danzas, porque la inteligencia sinestésica está referida a la habilidad o destreza para manejar el cuerpo y que la tiene un deportista, que la tiene un actor o actriz de teatro que sabe cómo comportarse, actuar, gesticular para provocarte una emoción, y lo tiene también un bailarín o bailarina de danzas que es capaz de dominar y manipular su cuerpo de tal manera que pueda brindarte un espectáculo agradable sin causarse ningún tipo de daño. Entonces, en este caso, Leslie, la bailarina de danza, sí demuestra destacar por su inteligencia de tipo sinestésico, y la respuesta correcta es la que está marcada con la letra E. Ítem número 24. Nayeli tiene 13 años. Nota cambios en su cuerpo, como el desarrollo de sus senos, el ensanchamiento de sus caderas, y sería entonces correcto afirmar que, vamos a ver cuáles son las afirmaciones correctas. 1. Los cambios mencionados son propios de la pubertad. Sí, esto es correcto. Los cambios físicos que se experimentan en este periodo de vida llamado pubertad incluyen el desarrollo o el cambio en el cuerpo de la joven, ¿no?, o de la niña, como es el desarrollo de sus senos, el ensanchamiento de sus caderas. 2. ¿Tales cambios sexuales en Nayeli son primarios? No. En los cambios que se experimentan durante la pubertad diferenciamos dos tipos de cambios. Cambios sexuales primarios, que están referidos a lo que es la maduración de los órganos sexuales y el inicio de su funcionamiento. Esto es, gónadas sexuales, como testículos en el caso de los varones, ovarios en el caso de las mujeres, empiezan a funcionar, a producir, según el caso, testosterona, progesterona o estrógeno. Esos son los cambios sexuales primarios. Y a partir de la producción de la testosterona o progesterona y estrógeno que se vierten en la sangre, se producen una serie de cambios que son más externos y que implican estos otros cambios en la morfología del cuerpo, por ejemplo, y que se denominan cambios sexuales secundarios, justamente por ser consecuencia de los cambios sexuales primarios. En este caso, se estaría refiriendo el ensanchamiento de la cadera, el desarrollo de sus senos a cambios sexuales secundarios y no primarios. Entonces, este no es un enunciado correcto. Tercera proposición, ella ha alcanzado un pensamiento lógico abstracto. No tiene nada que ver con el desarrollo o ensanchamiento de sus caderas. Entonces, la única respuesta correcta o la única proposición correcta es la número 1, y esta alternativa es la que está en la letra D. Ítem 26. Anselmo se encuentra en una etapa en la que suele hacer uso de su experiencia para resolver problemas y utilizar más su memoria
remota, ya que su memoria reciente, actual, de trabajo, suele fallar más que antes. Podríamos afirmar que, estamos hablando de una persona que utiliza más su experiencia para resolver los problemas cotidianos, o sea, está haciendo uso de lo que Raymond Cattell llamó su inteligencia cristalizada, que es la inteligencia del aprendizaje, su inteligencia del acopio de conocimientos. Y utiliza más, se apoya más en este tipo de inteligencia porque su memoria remota es la que la tiene más activa, porque su memoria reciente, dice, suele fallar. La memoria reciente es la memoria de corto plazo. Y la memoria de corto plazo, dice, tiene algunas oportunidades en las cuales no trabaja de la forma deseada o adecuada. Estas características ya nos están señalando la etapa en la que se encuentra este personaje que se denomina Anselmo. El periodo de vida o la etapa de desarrollo en la cual la memoria de corto plazo empieza a fallar, ¿no? Y tenemos ciertos olvidos dentro de lo que se está haciendo, ¿no? Dentro de lo que se está haciendo en el momento actual, memoria reciente, y entonces la persona se apoya más en lo adquirido por la experiencia, las vivencias, los conocimientos propios del aprendizaje, es la etapa denominada adultez avanzada o adultez tardía, ¿no? Vamos a revisar ahora las proposiciones. A. Anselmo se encuentra en la adultez intermedia, no es el caso. Se describen características cognitivas de la adultez tardía. Se describen características cognitivas, sí, son características propias de los procesos cognitivos, esto es correcto. Anselmo está en la adolescencia, no, en la adolescencia se utiliza mucho la inteligencia fluida, se refleja el desarrollo cognitivo durante la adultez temprana, tampoco. Durante la adultez temprana también se sigue utilizando la inteligencia fluida. Anselmo está atravesando por la andropausia, no. La andropausia es una característica o cambio que se produce dentro de lo que son los cambios físicos. Y aquí me están pidiendo cambios cognitivos, ¿no? Entonces la única respuesta correcta es la que está señalada con la letra B. Ítem número 27. Rosita es una joven universitaria exitosa. Al preguntarle por su secreto para estudiar, ella dice que así se trate de un curso de letras o de números, ella siempre lo relaciona con imágenes, como si viera una película muda. Al respecto, ¿qué podemos afirmar? Bien, A. Rosita se ha quedado en el estadio de la niñez, pura fantasía. No podríamos afirmar eso porque ella simplemente está dando testimonio del estilo del aprendizaje que utiliza para explotar aquello con lo que trabaja mejor. Entonces no es una característica del estadio de la niñez ni nada referente a ello. B, el hemisferio izquierdo es el dominante porque está estudiando, no exactamente porque dice que ella todo lo visualiza, lo ve como una película. Y el hemisferio izquierdo más bien trabaja con símbolos, letras y números. No es el caso. C, es evidente el predominio de su sistema reticular ascendente, no tiene eso que ver con la representación. D, esa forma de estudiar no es fiable, no tiene un sustento científico, si es efectiva, si es fiable, y para ella es efectiva. E, es una persona que muestra dominancia del hemisferio derecho, sí, porque el hemisferio cerebral derecho es el que procesa imágenes y las personas que tienden a visualizar aquello que van estudiando están aprovechando
de la dominancia de este hemisferio. Entonces, la respuesta correcta sería la que está marcada con la letra E. Ítem 28. Después de 8 meses de tratamiento contra la adicción de pasta básica de cocaína, Roberto ha sido dado de alta y ha regresado a su casa con nuevas ideas y planes para su vida. Han pasado 2 meses. Roberto ha vuelto a la universidad y a su vida cotidiana, pero ha empezado a consumir nuevamente. A partir de esta información, podemos afirmar que A. Roberto estuvo fingiendo una mejoría para salir de alta y consumir. Bueno, con la información que nos han dado en el enunciado, no podríamos afirmar eso, ¿no? Sería simplemente una suposición que no tiene mayor asidero, ¿no?, ni argumento. B. Las antiguas actividades fueron el estímulo discriminativo para el consumo. Eso sí es algo que podríamos afirmar. Si nos remitimos a la teoría del aprendizaje operante, veremos que el aprendizaje, desde el punto de vista del condicionamiento operante, se produce por una triple relación de contingencia. Y esto se refiere a la coincidencia de 3 elementos: un estímulo discriminativo, una respuesta que se denomina respuesta operante y un estímulo consecuente. El estímulo discriminativo es aquella señal, aquella situación que le indica al sujeto que el emitir una respuesta, conducta o comportamiento va a tener una consecuencia determinada. Él se acostumbró a consumir mientras estaba en la universidad. Entonces, ahora regresó a la universidad, volvió a ver a los mismos amigos y eso ha servido como señal de consume otra vez, que vas a seguir relacionándote y llevándote bien y frecuentando a los mismos amigos. Entonces, las antiguas actividades, inclusive podríamos incluir ahí, y las amistades antiguas fueron el estímulo discriminativo para el consumo. La respuesta es la que está marcada con la letra B. 29. Elmo es un niño de 3 años y medio, que asiste al jardín infantil. En casa, la mamá le da de comer, le lava los dientes todos los días. Sin embargo, la semana pasada que fue al jardín, se dio con la sorpresa de ver a su pequeño comiendo solo, dejando el plato en el lavadero y cepillándose los dientes sin ayuda. A partir del enfoque conductual, ojo, acá nos están poniendo una condición, a partir del enfoque conductual, ¿cómo podríamos explicar este comportamiento? A. Elmo es un niño muy engreído y se ha burlado de la mamá. No podríamos afirmar eso, sino simplemente el niño ha actuado de diferente manera en diferente situación. No podríamos afirmar que el niño lo está haciendo adrede ni nada por el estilo. Entonces esa no sería una explicación correcta, ¿no? B, lamentablemente, siendo tan pequeño, demostró ser mentiroso. Tampoco podríamos afirmar eso porque estamos hablando de una intencionalidad que no tenemos cómo demostrar en un niño tan pequeño. C, el jardín infantil ha reforzado su comportamiento autónomo. Aquí sí están empleando términos que tienen que ver con el enfoque conductual. Acuérdense que el enfoque conductual, que acabamos de verlo en el ítem anterior, nos dice que muchas de las conductas o comportamientos que nosotros emitimos son mantenidos por las consecuencias, llámese estímulo consecuente. Entonces, aquí el estímulo discriminativo vendría a ser el jardín infantil. En el jardín infantil, la conducta de
hacer las cosas por sí solo, esto es, los comportamientos autónomos, son reforzados, esto es, felicitados, aplaudidos, etc. Lo cual no tiene oportunidad de hacerlo en la casa. En la casa la mamá le da de comer, en la casa la mamá le cepilla los dientes y por lo tanto el niño no tiene oportunidad. La casa no funciona como un estímulo discriminativo para emitir esos comportamientos autónomos que aprendió en el jardín y que además son reforzados en el jardín. Entonces, sí es correcta la respuesta de que el jardín infantil ha reforzado su comportamiento autónomo. Por si acaso vamos a revisar, si quieren, las dos siguientes. Dice, ¿la mamá está reforzando negativamente su dependencia? No, porque el niño no demuestra el comportamiento dependiente en la casa. Elmo está desarrollando progresivamente de acuerdo a su edad, tampoco podríamos mencionar ello. Entonces, nos quedamos con la respuesta correcta en la letra C. Ítem 30. Patricia es una niña de sexto grado de primaria. Sexto grado de primaria, más o menos 11 años, ¿no? Que ha aprendido a clasificar sus tareas en tareas de letras, tareas de números, para alternarlas antes de empezar a estudiar. De acuerdo a las características del desarrollo, podríamos afirmar que, bien, vamos a ver, esta es una niña de 11 años aproximadamente y que sabe clasificar, ¿no? Tareas de letras, tareas de números. ¿Qué podemos afirmar de acuerdo a las características del desarrollo de esta jovencita? A. Por su rigidez corre el peligro de retrasar su desarrollo autónomo. En realidad no tiene nada que ver con el desarrollo autónomo. B. Esa disciplina que está desarrollando, o sea, probablemente se refiere a esa rutina, le brindará muchas satisfacciones. Bueno, esto no se refiere a una característica del desarrollo de la niña, así que tampoco es una respuesta adecuada. C. Está demostrando el logro de un pensamiento lógico concreto. Sí, el pensamiento lógico concreto, decíamos hace algunos ítems, que es aquel en el cual el sujeto ya opera, tiene varias operaciones en su haber, utiliza la lógica y se apoya en lo que ve. Ve que algunas tareas son de letras, otras tareas predominan los números y según ello logra clasificarlos. Esta es una característica del pensamiento lógico concreto, sí, y esta es una afirmación correcta, ¿no? Revisemos la siguiente. Su habilidad para estudiar la ubica en un nivel de pensamiento abstracto, no. La clasificación por sí misma no nos permite afirmar que la niña domina o alcanzó el nivel de pensamiento abstracto, entonces no podemos afirmar esto. Una situación así solo es posible por ser sus padres sus modelos. Tampoco es una característica de desarrollo el modelo de los padres y nos quedamos con la alternativa marcada con la letra C. Ítem número 31. Rosita y Orlando están atravesando una crisis de pareja a causa del nacimiento de su primogénito, quien tiene síndrome de Down. El médico le ha dicho que es una alteración congénita. Alteración congénita. Eso significa que, revisemos qué es una alteración congénita. Sabemos que dentro de las variables que influyen en el desarrollo, tenemos variables de tipo biológico. Las variables biológicas pueden ser de tres tipos. Alteraciones biológicas o, en todo caso, cambios biológicos de tipo genético. Los cambios biológicos de tipo genético se refieren a aquellos cambios que se producen por la influencia de la herencia. No es el caso. Cambios biológicos de tipo
no genéticos. Esto es, aquellos cambios que se producen por algo que no tiene un origen genético, o sea, no ha sido heredado, pero que sin embargo interviene o afecta durante el proceso de formación intrauterina. Esto es lo que se le denomina cambios congénitos. ¿Por qué? Porque pueden afectar hasta los genes. Entonces se le denomina cambios congénitos. Y la otra variable biológica es de tipo maduracional, o sea, aquello que por nuestra especie humana esperamos que suceda. Aquí el médico le ha dicho, no es culpa de ninguno de ustedes, porque esta es una alteración congénita, o sea, es algo que se produjo durante el embarazo, pero que no ha sido heredado. Entonces, no es culpa de ninguno de los dos. Es más, el síndrome de Down simplemente es mala suerte, un error de partición en los cromosomas. Al decirle la palabra congénito, le dijo que no era algo heredado. Bien, veamos las proposiciones y cuál de ellas está referida a la alteración de tipo congénito que mencionó este médico. El médico les ha dicho que es una alteración congénita y eso significa que A, uno de los dos padres debe haberle heredado la alteración. No, acabamos de ver que no es congénito, que no es algo heredado. B, ¿es un problema de tipo madurativo? No, tampoco es producto de la maduración de la especie. C, ¿el daño se produjo en las primeras horas del nacimiento del bebé? Tampoco se produjo en las primeras horas del nacimiento. A eso no se refiere una alteración congénita. D, la explicación está en la pobreza y promiscuidad de la pareja. Tampoco tiene que ver eso en la producción o en todo caso la generación de un síndrome de Down. Y es una alteración producida durante el periodo prenatal. Periodo prenatal antes de que nazca, sí, eso es correcto. Las alteraciones congénitas se producen en el periodo denominado prenatal, esto es, en el tiempo de vida intrauterino. Y la respuesta correcta es la que está con la letra E. Ítem 33. Desde hace un par de años, Pamela evita aquellas actividades que impliquen contacto interpersonal, debido al miedo que experimenta de ser criticada, rechazada o desaprobada por los demás. Se lamenta con su madre por ser inferior en inteligencia, en apariencia, se siente inepta y poco interesante. Por eso procura no salir de su casa. Analizando los problemas de Pamela, podríamos sospechar que se trata de un trastorno de personalidad de tipo, estamos hablando de trastornos de personalidad, esto es, patrones de comportamiento distorsionados, ¿no? Ella se está comportando de una manera muy distante a lo esperado cultural y socialmente, ¿no? Ella evita el contacto con los demás por miedo. Y el trastorno que muestra esta sintomatología es justamente el trastorno que se denomina trastorno por evitación. Evita el contacto social por miedo a ser agredida, por sentirse inepta a una relación interpersonal. Es de lo único que podríamos sospechar. El trastorno histriónico es un trastorno de otro tipo, donde el sujeto busca más bien llamar la atención. El trastorno antisocial, anti-contra, es el trastorno en el cual el sujeto más bien busca transgredir las normas y reglas sociales. El trastorno borderline se refiere al trastorno en el cual el sujeto está bordeando a punto de hacer un cuadro psicótico en el cual se despegaría de la realidad y no es el caso tampoco. Nos quedamos con la alternativa que está marcada con la letra C. Ítem 34. La hija de Melanie murió
en un accidente de tránsito el día que celebraba sus 18 años con un grupo de amigos y amigas. Al enterarse de la noticia, Melanie, la madre, acudió a la morgue para el reconocimiento del cadáver y luego explicó con indiferencia a su familia lo sucedido, sin derramar una sola lágrima. Desde entonces, ella se ha mostrado poca expresiva de sus emociones y cuando le preguntan sobre sus hijos, ella responde en forma contundente: no tuve hijos. En este caso, podríamos identificar el uso del mecanismo de defensa denominado, bien, ella ha perdido una hija, decidió, sin darse cuenta, con toda probabilidad, simplemente no experimentar ningún tipo de reacción afectiva y negar, ¿no?, la existencia de la hija, que ahora ya está desaparecida, ¿no? A este mecanismo de defensa, que es un mecanismo de defensa, como nos dice la teoría psicoanalítica, inconsciente. Esto es, el sujeto no se da cuenta que lo está haciendo, simplemente es un recurso que utiliza, sin darse cuenta, inconscientemente, para no sufrir, en este caso, la pérdida, ¿no? A este recurso inconsciente que utiliza para no sufrir y que consiste en negar una realidad, dice de manera contundente, o sea, se lo está creyendo, no tuve hijos, se le denomina negación. Niega una realidad evidente. Y este es el mecanismo de defensa que está utilizando y se encuentra en la clave marcada con la letra A. Ítem 37. Luego de una fuerte impresión emocional, Carol ya no es la misma de antes. Siente un miedo excesivo a la oscuridad, al punto que no puede dormir con la luz apagada. Su familia, muy preocupada, la lleva al psicólogo, quien para atender estos casos tiene que ser un especialista en, bien, me están pidiendo que identifique qué tipo de psicólogo debería ser el que atienda este tipo de problema. Me dijeron ya que ella tiene o ha padecido una fuerte impresión emocional y que ahora simplemente está reaccionando a ello con una serie de alteraciones en su comportamiento que no le permite tener tranquilidad emocional. Entonces, lo que yo necesito saber es qué le está pasando, hacer un diagnóstico, ¿para qué? Para poder tratar el problema. El tipo de psicólogo que busque establecer un diagnóstico, las causas para tratar el problema, es el psicólogo clínico. Entonces, debería buscar un psicólogo que tenga la especialidad de psicología clínica y la respuesta correcta está en la letra B. Bien, ítem 39. En una fábrica, por primera vez, se iba a formar el sindicato de trabajadores, el cual lo representaría o los representaría a todos los trabajadores ante los dueños. Se presentó Héctor como único candidato, por lo cual fue elegido. Carlos, su compañero de trabajo, se abstuvo de votar y en las reuniones del sindicato se conformaba con estar callado, pero luego empezó a hablar mal de Héctor a sus espaldas, no siendo capaz de decírselo frontalmente. El estilo de comunicación utilizado en este caso es, bien, Carlos está utilizando un estilo de comunicación en el cual se muestra como pasivo, esto es, acepta lo que dice, pero sin embargo, indirectamente lo agrede al hablar mal de él, sobre todo a sus espaldas, ¿no? Entonces, a este estilo de comunicación
en el cual la agresividad se manifiesta indirectamente se le denomina pasivo-agresivo. Y la respuesta correcta la encontramos en la alternativa que tiene la letra D. Ítem 41. Cada día que culmina las clases, Mónica usa las estrategias de hacerse preguntas de los temas desarrollados, una y otra vez, hasta lograr comprenderlas totalmente. En este caso, la alumna está utilizando una estrategia denominada, sabemos que las estrategias son un conjunto de acciones que utilizamos con un fin. En este caso nos están hablando de estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje las podemos clasificar en estrategias de repaso, en las cuales yo otra vez vuelvo a pasar el material. Cuando leo, releo, subrayo, resalto, estoy repasando el material. Lo estoy volviendo a ver sin alterar nada. Otras estrategias, otro grupo de estrategias de aprendizaje son las estrategias de elaboración. En las estrategias de elaboración yo creo algo mío, redacto algo con mis propias palabras. También tenemos estrategias de organización. En las estrategias de organización yo organizo, le doy un orden, una jerarquía al material que estoy utilizando. Caso de los mapas mentales, los cuadros, etc. Y existen también unas estrategias que se denominan estrategias de supervisión. Ahora yo lo que hago es resolver cuestionarios, prácticas, exámenes para poder supervisar lo que estoy aprendiendo, darme cuenta, ¿lo estoy aprendiendo, no lo estoy aprendiendo, en qué estoy fallando, en qué sí estoy avanzando? En el caso de esta alumna, ella dice, termina las clases y ella sola empieza a hacerse preguntas. Esto es, se cuestiona, se responde una y otra vez. Lo que está haciendo es supervisar su aprendizaje. Entonces, las estrategias que utiliza son las estrategias denominadas de supervisión de la comprensión. Y la respuesta correcta es la que está en la letra B. Ítem 44. Al darle la voz de alarma que anunciaba la proximidad de un tsunami, a Patricia su corazón se le acelera, su respiración se torna entrecortada y aumenta su presión sanguínea. En este caso, el sistema activado es el, bien, ante un estímulo determinado, tsunami, significaba esta alarma, su corazón de Patricia empezó a latir con más fuerza, con más velocidad, su respiración se entrecortó y la presión sanguínea aumentó. Todas estas características que me está mencionando me hacen entrever que automáticamente empezó a funcionar un sistema, una rama del sistema nervioso de manera autónoma, esto es, automática. Y esa rama del sistema nervioso que funciona de manera automática ante una señal de peligro, activa una respuesta automática que yo llamo respuesta de emergencia, es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el conjunto de nervios que van a hacer que tu corazón empiece a latir más rápido, a bombear más sangre, que tu respiración sea tan rápida que hasta se entrecorte y la presión sanguínea aumente. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de sangre, un flujo más grande de sangre, con mayor rapidez, mayor empuje y mayor velocidad, se está dirigiendo hacia tus extremidades para que tú enfrentes o huyas del peligro. Eso es la respuesta de emergencia. El sistema que se encarga de esto se llama sistema nervioso simpático. Y la respuesta correcta es la que se encuentra en la alternativa que tiene la letra E. Ítem 46. Miguel recibió
un terrible insulto de su compañero de aula. Ante ello, no reaccionó. Se controló y decidió esperar otro momento para aclarar lo acontecido. En este caso, Miguel pudo hacer ello, controlarse y esperar otro momento para aclarar lo acontecido, porque el sistema límbico mantiene comunicación. El sistema límbico, el responsable de la emoción, mantiene comunicación con el córtex, o sea, con la parte de la corteza denominada, ¿cuál es la parte de la corteza cerebral que se encarga, en este caso, lo que hemos visto de no reaccionó, de controlar las emociones? Nos estamos refiriendo al córtex o área prefrontal del lóbulo frontal. Entonces, él ha podido hacer esto de controlar sus emociones porque este córtex prefrontal se comunica con el sistema límbico. Entonces, ha frenado la emoción corticalmente, racionalmente, y se ha dicho a sí mismo, alto, alto, mañana lo aclaramos cuando esté más tranquilo. Gracias a esa conexión córtico-límbico es que este sujeto pudo controlar sus emociones. La parte de la corteza cerebral responsable de esto es el área prefrontal. Y la respuesta correcta es la que está marcada con la letra A. Ítem 47. Cuando fue despedido de su centro laboral, José empezó a mostrarse muy inquieto, lo cual lo está llevando al consumo de alcohol. Ello está preocupando mucho a su familia. Los indicadores de estrés que José presenta pertenecen a la dimensión, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Él fue despedido de su centro laboral, situación que no controla. Y entonces, como consecuencia de esta situación, se ha empezado a mostrar, dice, muy inquieto. La inquietud vendría a ser parte de la situación estresante, que lo ha llevado al consumo de alcohol. El consumo de alcohol vendría a ser una consecuencia de la situación estresante. Y este consumo de alcohol es un cambio en su comportamiento. Lo preocupa a la familia. ¿Por qué? Porque él no tomaba antes de esa manera y ahora está tomando mucho. Entonces, la consecuencia ha sido un cambio en su comportamiento. Y diríamos que este cambio o indicador del estrés pertenece a la dimensión conductual. La respuesta correcta está en la alternativa marcada con la letra D. Bueno, espero haber colaborado con ustedes en afirmar la mayoría de los conocimientos. Espero que la asesoría que se les ha brindado al resolver las prácticas haya sido clave para que puedan confirmar los conocimientos, y me encantaría también que los temas que se han tocado hayan sido motivadores para que ustedes se decidan a analizar su propia vida, su propio quehacer, identificar aquellos temas, aquellos puntos que no les parece que cubren las expectativas propias y emprender algún tipo de estrategia, cambio, mejoría, para así poder estar más contentos con nosotros mismos. Hasta siempre.